Hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando el mejor servidor VPS que sea barato y que además que tenga una buena calidad, déjame presentarte amigos a Contavo, que como puedes ver en pantalla, desde $5,50 tú puedes tener acceso al mejor VPS del mercado amigos. Sinceramente es el mejor que hay hoy en día. Y por ejemplo aquí este VPS 1 amigos, que es el plan más básico, te trae 4 core CPU, 6 GB de RAM, 400 GB de espacio en almacenamiento y también puedes hacer respaldos y tráfico ilimitado. Como puedes ver, sinceramente hoy en día es la mejor empresa porque todas estas características que trae este VPS, el más básico, si tú lo revisas en otras empresas amigos, te lo van a estar dando arriba de $40-50 y aquí en Contavo lo tienes a un super precio. Si tú también necesitas más potencia, pues están los demás planes, el Cloud VPS 2, VPS 3, VPS 4, VPS 5 amigos, que trae 16 core CPU, 64 GB de RAM, 2 TB de espacio en almacenamiento. Sinceramente es prácticamente ya una supercomputadora bastante potente que te va a servir para hacer cualquier cosa. Entonces allí lo tienes amigos, planes bastante competitivos a un excelente precio y lo mejor de todo, con una muy buena calidad. Si te interesa contratar Contavo, recuerda que tienes el enlace en el primer comentario de descripción de este video. Para contratarlo, elige el plan que más te guste, por ejemplo este VPS 1. Vamos a darle clic acá en seleccionar y aquí nos manda al tiempo de contratación. Por defecto viene a un mes, pero si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo contratarlo a 12 meses porque no te cobran comisión. Aquí como puedes ver dice $0. Entonces sinceramente es el mejor precio del mercado y una excelente oferta que puedes aprovechar. Aquí abajito donde dice región amigos, por defecto te va a venir acá Unión Europea, que es 100% gratis. Entonces yo te recomiendo la verdad es que no pagas absolutamente nada, pero también recuerda que si tú quieres que tu servidor VPS esté ubicado en cualquier otro país, pues simplemente lo seleccionas y recuerda que te estarán cobrando una pequeña cantidad, pero la verdad es que aún así sigue siendo bastante económico. Donde dice Storage Type lo dejamos como está y aquí viene un punto bien importante, pon mucha atención: imagen o sistema operativo. Por defecto viene a Ubuntu, pero recuerda que depende del uso que tú le vayas a dar a tu servidor. Es importante que escojas el sistema operativo que se adapte a lo que vas a hacer. Si tú por ejemplo lo vas a utilizar para robots de trading, instalar programas MT4, MT5, etcétera, te recomendaría Windows Server y aquí elige la versión, por ejemplo 2019, que funciona bastante bien. O si por ejemplo lo vas a estar utilizando para lo que son sitios web, etcétera, te recomendaría Ples o cPanel. Y si por ejemplo lo utilizas para programación, pues ya te recomendaría Ubuntu o cualquier otra variante de Linux. Entonces, para que lo tengas presente, selecciona lo que más se ajuste a tus necesidades. Después amigos, aquí en la parte de abajo donde dice login y password, es importante que ingreses una contraseña manual o dale clic aquí y se genera una contraseña. Recuerda que la contraseña que te genera el sistema es importante que la guardes en un lugar seguro porque la vas a necesitar más adelante para conectarte a tu VPS, muy importante. Y listo amigos, ya no movemos nada, vamos a darle clic acá en Next. Aquí lo dejamos en private individual porque nos pide Contavo que nos creemos una cuenta y también es importante que agregues todos tus datos personales y también tu correo electrónico para abrirte la cuenta acá en Contavo. Después dale clic en Next y por último nos manda amigos a que nosotros nos creemos una cuenta. Recuerda que puedes pagar con PayPal o con tarjeta. Si pagas con tarjeta, acá ingresa todos los datos de tu tarjeta y listo. Por último le das clic en Next y ya se va a estar procesando tu pago. Recuerda que todos los datos te lo mandan por correo electrónico y también recuerda que yo tengo un tutorial donde te enseño cómo funciona el panel de control de Contavo por dentro. El video te va a estar apareciendo ahora mismo en pantalla para que solo le des clic y puedas ir a ver el tutorial.